Ok, Clarito. Clarito. entendido. José Profesor. Carlos. Manuel Riobamba, Basurto, ya puedes José iniciar Carlos, la Riobamba sesión. es la ciudad Ya. donde nacimos Marcelo y yo. Qué bien, felicitaciones. Carlitos, Oye, de ¿cómo hago para razón. mostrar en la pantalla un resumen del CV de Carlos? ¿Me puedes Allá. autorizar? Claro. Oye, qué bueno, ¿ah? Ahí hay un colegio Star. Santo Tomás Apóstol Riobamba, Colegio Salesiano, el segundo colegio colegio salesiano, que se sí. hizo en el Ecuador. Ahí estudiamos la primaria. Ah, qué bien. Fíjate. Ya, de ahí, Ahí. del Star, fui al aspirantado. Marcelo del Star fue al colegio de Breña y después al aspirantado. Mira, ve. Yo pasé ahí una noche nomás. Carlos, ¿ya me ¿Cómo? permites mostrar imágenes? Salvador es el que te va a permitir. Qué interesante, ¿ah? En Riobamba. Ahí fue que lo detuvieron, una junta militar lo detuvo a Río Proaño, a Monseñor Proaño y un grupo de obispos latinoamericanos, ¿no? Un grupo de curas, sí, también. Sí. Estaban en una reunión. Bambarén estaba ahí de Lima, o de Chimbote. El año 76 fue, creo, 76. Sí, Si no me sí, equivoco. sí, sí, sí. Nos llevaron a una instalación militar lujosa y no usaron los muebles. Quisieron sentarse en el suelo. Sí, pues es que estaban ahí. Proaño tenía un libro rojo, pues. Le dijeron, ¿qué hace con ese libro rojo? Y era la Biblia, de tapa roja. Cierto. Pero Eso es lo que yo leí que informaron. no nos olvidemos que en el libro rojo hay una frase bien clarita de Mao Zedong. ¿Respetarás a Juan Bosco? ¿Se acuerdan ustedes si han Sí, leído sí, eso? sí, me acuerdo. Me acuerdo, Claro sí, que en la sí. revista Jóvenes la leí. Esa Claro revista que sí. antigua, Jóvenes, que publicaron los salesianos de España. ¿Respetarás a Juan Bosco? Algo así como maestro de los obreros, de los jóvenes, algo por el estilo es. Pero es uno de los Aquí está. pensamientos de Mao Zedong. Aquí está el libro rojo. Carlos, Hay que avisar a la Guardia Civil que se lo lleven, ¿ah? Comunista. Carlos Salazar, ¿cómo Sí. hago para permitir que otros usen pantalla? En el screen tienes que darle, espérate, voy a... Si gustan, voy empezando con la introducción del CV de Tienes Carlos que entrar Bacasela. al screen de este verde. Sí, Ya, dale botón derecho si no me equivoco. Ahí hay varias opciones. Yo no puedo entrar porque como no tengo el host, me sale, no tengo permiso. a ver. Dale clic ahí. Le doy clic a compartir. Sí. Sí, dale a Carlos Bacasela, yo puedo leer por mi cuenta nomás el CV. Pero para que funcione tienen que permitir a todos los integrantes. No me sale. No sale. A ver. O pásame el host para ver Ya, te voy a pasar el host. Inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Sale el letrero ese. Ya eso. Ahí es donde tiene que... Pongan a Carlos Bacasela para que él pueda
poner su material. Todavía no entra. Ya te he puesto de anfitrión, Carlos. Ya, acá está ya. Último participante. Ya. Ahora sí, Manuel, puedes entrar. A ver, entra en el verde. Al verde. Sí, pero ya abriste primero el Word. Ya. Power. ¿Qué vas a exponer? ¿A través del Word? Un PPT? Este de acá. No quiero- De Word. Ya, abre el Word en la pantalla y cierra lo demás. Ah, ya, ya. Cierra todo y deja el Word nada más ahí en tu pantalla. Ah, buena idea, ya. Mm. Mejor leo nomás lo mío. Y está abierto mi Ya, Word. ahora entra a compartir pantalla Ah, Abajo verde. en el verde. a ver. Ya, es este de acá, pero Entra. mejor yo salgo, yo voy a leer mis páginas. Haz lo mismo con Carlos para que él sí pueda hacer su presentación. Ya, Carlos, tú ya sabes cómo hacerlo. Que Todos aparezca tienen su opción para su entrar. imagen. Ya, está para todos. Compartir pantalla. Ya abro en el verde compartir pantalla. Ok. Sí. Ya tienes tu... Sí, ahí lo tengo. Ya. Y lo vas a ver en varios cuadros. ¿Cuál de los cuadros tienes que darle clic en el cuadro? Donde ¿Dónde dice está Galápagos, una tu maravilla, tema? ahí le hago clic. Ese, Ya. haces clic ahí. Por eso es que les digo que cierren todo para que quede solamente ese tema y no se equivoquen. Ya. Ahora. ¿Están viendo? No, Sí, todavía, sí, Ya sí. está pero empezando, ya está empezando Carlos. Está Ya, cargando. ok. Ya. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahora Sí, te amplíalo. especial. Ya, eso. Manuel presenta, pues. Ya, Presenta a ese señor que no lo conocemos. ya. El señor Carlos Bacasela tiene un currículum tan extenso que yo le he resumido en 3 paginitas, pero para que nadie se sienta incómodo, voy a presentarlo después a todos, tal como me lo envió él. El extracto de su inquieta vida es el siguiente. Nació en Riobamba, en Ecuador, y sus estudios de primaria los hizo en Ecuador, en el Colegio Santo Tomás Apóstol de Riobamba. La secundaria la hizo en el Aspirantado de Magdalena, es de la promoción de 1961. La filosofía y la pedagogía las estudió en Chosica, la filosofía en el Instituto Superior Filosófico Salesiano Chosica y la pedagogía en la Normal Superior Salesiana de Chosica. La teología en la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima. Él se graduó como profesor de física y matemáticas. Estudió teología en la Facultad de Teología Otra vez. Pontificia y Civil de Lima y en la Universidad Católica del Ecuador. Se ordenó como sacerdote en Quito en 1973 y se retiró en 1977. Como docente y como funcionario docente y especialista en educación, tiene una amplia experiencia. Primero en el Perú, estuvo trabajando como profesor en el Instituto Salesiano Pablo Álvera de Magdalena, también en el Colegio de Huancayo, en el Colegio Diocesano Santo Domingo Fabio de Piura,
se fue hasta el Misti, al Colegio Salesiano Don Bosco de Arequipa. También regresó a Lima, al Colegio Salesiano de Lima, Perú. Y también dictó cursos en la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima y en el Colegio Salesiano San Francisco de Sales. Eso en Perú. En Quito, Ecuador, como profesor y funcionario docente, participó en varios lugares. Los más importantes son el Colegio Santa María Eufrasia, el Colegio de Señoritas Gran Colombia, el Colegio Metropolitano Liceo del Valle, Colegio Salesiano Cardenal Spellman de Varones, llegó a ser vicerrector, y muchos otros colegios. También en Ecuador fue un importante consejero en el Consejo Nacional de Educación del Ecuador. Fue consultor en los talleres de la reforma curricular de 1994. Fue consultor en la validación del Plan Nacional de Educación Ambiental para la educación básica y el bachillerato ecuatorianos. Fue coadjutor de programas en los ministerios de Educación y Ambiente. Y fue autor de la inclusión temática energética en la educación básica del Ecuador. O sea, mucho ha aportado en los temas de ambiente, control energético, en los aspectos ambientales. Lo está presentando. Después de eso, también ha tenido una participación importante con la Marina y la Armada del Ecuador. El segundo hermano era. En la Comandancia General de Marina del Ecuador fue director del Programa de Educación Marino Costero, PEAMCO, de los Ministerios de Defensa, Educación, Salud y Ambiente. También con la Armada del Ecuador ha hecho diferentes trabajos. Fue jefe de Relaciones Públicas, jefe del Departamento de Conciencia Marítima, fue jefe del Departamento de Desarrollo Marítimo, asesor en las investigaciones antárticas y también participó en la Estación Científica Charles Darwin en Galápagos desde 1986 a 1988. Fue el subdirector de Educación Ambiental Insular. Además de esto, trabajó en la Fundación Natura como coordinación de la estrategia de la educación ambiental y de desarrollo comunitario, EDUNAT 3. También participó mucho en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas como consultor e instructor permanente. Tiene una calificación del BID. También como coordinador de la participación ciudadana en el manejo integral de residuos en el Distrito Metropolitano de Quito. También coordinador de educación ambiental en la Municipalidad de Rumiñahui. También consultor en OICOS sobre educación ambiental y miembro del directorio de OICOS desde su fundación y fue su presidente por 4 años. Adicionalmente, ha sido un editor responsable para la Dirección de Intereses Marítimos y para la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Y ha sido autor de numerosas publicaciones, tanto para la Dirección de Intereses Marítimos, para el PEANCO, para Natura, para la Corporación Científica y Tecnológica OICAS y otros. También ha sido organizador, coordinador, expositor de numerosos cursos, seminarios, jornadas, simposios, tanto nacionales como internacionales. O sea que tiene una amplia experiencia, no solo en educación, sino en temas ecológicos y sobre todo en Galápagos. Entonces, con ustedes, les dejo la palabra a nuestro querido Carlos. Gracias, Manuel, por haber leído, como yo lo digo, parte de ese ridículum vitae. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, todo esto que he podido hacerlo, se lo debo a la congregación.
Esa educación que hemos recibido, permitió el poder intervenir en tantas cosas en beneficio, sobre todo aquí, de lo que significa el desarrollo del Ecuador. Bueno, vamos entrando al tema. Galápagos, una maravilla natural. Vamos a hacer ahora la primera parte. Con Salvador y con Manuel hemos conversado que se me fue la preparación, y cuando ya sobrepasé las 150 diapositivas, creímos conveniente que era mejor hacer esto en 2 partes para no aburrir demasiado y no cansar. Comencemos con algo de historia. El descubrimiento de las islas del archipiélago de Galápagos se remonta aproximadamente, de acuerdo a lo que mismo Tomás de Berlanga escribe, al 10 de marzo del año 1535. Tomás de Berlanga era obispo de Panamá y fue enviado al Perú por parte de Carlos V para ver si arreglaba los entredichos entre Pizarro y Almagro. Acordémonos de la historia que nosotros estudiamos como tal. Partió de Panamá un 23 de febrero, como pueden ver ustedes, en una ruta costeando, como era en aquellas épocas, en base a la vela y a los vientos, hasta llegar aproximadamente hacia lo que actualmente es la provincia de Manabí. Es ahí en donde la corriente de Humboldt dobla hacia el este, y también la corriente cálida de Panamá, la corriente del Niño, no el fenómeno, la corriente del Niño, se juntan y van hacia Galápagos. Se quedó al pairo, es decir, cesaron los vientos, y arrastrado por las corrientes marítimas, sin saber a dónde iban, quedaron náufragos, arrastrados a ver a dónde les llevaba, en ese caso, el azahar. Dejaron de ver las costas y se encontraron después sin destino cierto dentro del océano. Después de varios días de penuria, el 10 de marzo, divisaron unas altas costas en el horizonte, enrumbaron hacia ese lado y se encontraron en una tierra totalmente extraña. Estuvieron vagando embarcados por 2 días en un laberinto de peñascos, quebradas, cráteres. Pueden ver ustedes ahí parte de lo que es el paisaje de Galápagos, en donde todo es desértico, donde se encuentra sobre todo cactus y Opuntia equios o la tuna gigante. Según algunos historiadores, el lugar en donde deben haber llegado, dicen que fueron entre la isla Floriana, que está aquí abajo, la isla Isabela, que es la más grande de todas. Esas tienen costas altas, como vamos a ver, porque son producto de erupción, mientras que la mayoría de las islas son bajas y completamente desérticas. Sin encontrar señal de vida humana alguna, en medio de rocas completamente estériles, animales desconocidos, monstruosas iguanas, lagartos, animales que no huían ante la presencia humana, grandes masas de roca volcánica que cubrían las playas y parecían como si Dios hubiera algún tiempo hecho llover piedras, es parte de la carta de Tomás de Berlanga, escrita al rey de España, cuando le comentaba que había llegado y descubierto un nuevo sector. Náufragos se dispersaron por grupos de a 2 para buscar agua, ya que directamente lo que encontraron, como decía, era solamente cactus. Estuvieron comiendo las hojas de la tuna gigante, lo cual les produjo a más de uno disentería, mal del estómago, hasta que llegaron
hacia a unos lugares, pequeños lugares con algunas pozas de agua, en donde pudieron llenar los barriles, cántaros vacíos, beber el agua y volverse a embarcar. Se dice, según el cálculo, que el domingo donde encontraron agua fue un día domingo, que es el Domingo de Ramos. 2 expedicionarios fallecieron. Casi la totalidad de los animales, en este caso los caballos que traían, también murieron por deshidratación. Y aprovechando los vientos del este que volvieron a soplar, llegaron al continente para relatar la odisea que habían pasado. Estas islas estaban deshabitadas y casi siempre estaban cubiertas y hasta actualmente por una niebla bastante densa, por lo cual muchos barcos que pasaban por ese lado, sobre todo cuando se iban al norte hacia México o más allá hacia las Manilas, veían y no las veían, aparecían y desaparecían. Y por esa razón también se le conoce como las Islas Encantadas. ¿Está sin micrófono? La primera vez que aparecen las Galápagos en los mapas están puestas por los cartógrafos Abraham Ortelius y Mercator alrededor del año 1570 y están descritas como ínsula de los Galapagueos o isla de las tortugas. ¿Por qué razón? Las monturas de caballo que tenían los españoles les llamaban Galápagos. Y la forma, como veremos más adelante, de la caparazón de las tortugas, sobre todo las tortugas de los lugares secos, tienen en algo esa forma de la montura de caballo. Y por eso a esas tortugas les llamaron Galápagos. Y a las islas, igualmente, las islas de los Galápagos. También fueron utilizadas por los piratas ingleses, sobre todo, como escondite en sus viajes de pillería de todo lo que es la parte de la costa y el mar de América del Sur, para poder reparar las naves, carenar las naves, repararlas, digamos, de los resultados de las batallas con los galeones españoles, para poder curar a los heridos. Históricamente, por escrito, se conoce que Richard Hawkins en el 1593 fue el primer pirata que tomó como refugio a las Islas Galápagos. Y desde ahí hasta el 1816 llegaron muchos piratas al archipiélago. Piratas ingleses, franceses, piratas norteamericanos, no solamente de Inglaterra. Ahí podemos ver algunos de los, digamos, de los dibujos hechos por estos capitanes de los piratas cuando llegaban a describir sus hazañas. En la parte inferior derecha pueden ustedes ver los piratas y las tortugas. ¿Qué es lo que sucede? Las tortugas, Galápagos, es un lugar en donde pueden pasar 1, 2, hasta 3 años sin que llueva nada en alguna de las islas, como veremos eso en la segunda parte. Y las tortugas Galápagos están acostumbradas a pasar años enteros sin comer y sin beber. Eso hace que las tortugas sean capturadas y sean llevadas como carne fresca durante las travesías. La primera expedición científica que llegó a Galápagos fue la dirigida por Alejandro Malaspina en el 1790. Cuando regresó, quienes estaban como consejeros del rey en aquella época eran enemigos de Malaspina y todos los resultados de su expedición fueron archivados y no se publicaron sino hace una cuestión de aproximadamente unos 8 a 10 años. Esta fue, saliendo de Cádiz,
la expedición que tuvo Malespina, bordeando el Cabo de Hornos, pasaron al Pacífico, visitaron todo lo que es la costa y los mares de Chile, Perú, Guayaquil. De aquí pasaron hacia Galápagos, retornando para ir hacia Panamá y después regresar ya directamente después de haber dado prácticamente casi toda la vuelta al mundo. Ya en el siglo XVII aparecen, además de los piratas, aparecen los cazadores de ballenas y de leones marinos, sobre todo de la foca de 2 pieles, altamente cotizada por las damas en Europa. En esa época, justamente porque se llevaban y cazaban por centenares las tortugas para tener carne fresca y para tener sangre fresca, líquido como tal, expediciones, tanto los piratas al principio como los balleneros y esos cazadores de pieles llegaron a exterminar de las 14 especies de tortugas que habían, 2, 3 especies como la de la floreana, que se extinguió ya en el siglo XIX. En la parte inferior pueden ver ustedes la fotografía de Post Office, uno de los lugares más emblemáticos de Galápagos. Porque en la isla Floreana hicieron este casillero en donde los balleneros iban y dejaban sus cartas para la familia. Cuando pasaba otro buque de retorno para Europa, recogían las cartas y se las llevaban para entregarlas. Otro de los datos curiosos históricos de Galápagos es el hecho de que el Essex, que el buque que naufragó justamente embestido por una ballena, estuvo en Galápagos poco antes del naufragio, capturando tortugas gigantes antes de ser hundido por esa ballena que inspiró la novela de Moby Dick. Acostumbraban mantener tortugas vivas durante meses, como les decía, para asegurar fuente de alimento fresco en los viajes. En unos cuantos días, en el diario del Essex se lee que capturaron más de 350 tortugas en 2 de las islas de Galápagos. El general Villamil, ya Ecuador independiente, envió una comisión exploradora al archipiélago de las Galápagos con el fin de averiguar si es que ahí se encontraba la orchilla, que es una planta que se utilizaba para tinturar los tejidos y se exportaba mucho a México. En el año 1832, una segunda expedición fueron a las Galápagos al mando del coronel Ignacio Hernández, y ahí Ecuador anexa las Islas Galápagos, toma posesión de las Islas Galápagos el 12 de febrero de 1832, siendo ya presidente el general Juan José Flores. Ahí se bautiza como Archipiélago de Colón. Ya Flores fue el primer presidente del Ecuador cuando se disolvió la Gran Colombia. Aquí tenemos en la parte de abajo, es el grabado del buque con el cual llegaron a Galápagos para anexarlo, y aquí un timbre conmemorativo de esa fecha. Tengan en cuenta, 12 de febrero de 1832. ¿Por qué? Porque como coincidencia, el 12 de febrero, que es el día de Galápagos, 12 de febrero es la fecha en que nació Charles Darwin. El 32, Ecuador toma posesión de las Islas Galápagos. Y el 15 de septiembre del 35, llega a Galápagos Charles Darwin, joven naturalista. Él se había enfermado y el médico le había recomendado que para poderse recuperar, lo mejor era que vaya a tomar aire de mar
y se embarcó como naturalista a bordo del Beagle en la expedición británica a mando del capitán Fitzgerald. Entre estos dos personajes realmente se produjo, podríamos decir, casi una enemistad. ¿Por qué? Robert Fitzgerald era, anglicano, pero sumamente religioso, mientras que Charles Darwin, de religioso, tenía muy poca pinta, y tenían grandes discusiones con respecto a lo que era la Biblia y las creencias científicas de Charles Darwin. Pero atentos, la venida del Beagle no es una expedición científica. Había un científico en el Beagle, pero la razón fundamental de la expedición del Beagle era, como pretexto, realizar trabajos de sondeo y cartografía de los lugares aislados de Europa. Pero era para extender el Imperio Británico. Esa es la expedición que anexó las Islas Malvinas a Inglaterra. Y pretendieron hacer lo mismo con las Islas Galápagos. Venían a apoderarse de Galápagos, pero se encontraron que ya 3 años antes Ecuador había proclamado soberanía sobre esas islas y ya se encontraban también pequeñas colonias en las Islas Galápagos, colonias de ecuatorianos. Alguna de las colonias después fue colonia de presidiarios como tal. Eso no lo pudieron hacer, pero además de eso, siempre pretendieron anexarse las Islas Galápagos, inclusive pidiendo que se las entregue como parte de la deuda de la independencia, deuda que había contraído básicamente Simón Bolívar en Venezuela y Colombia, pero que Ecuador no tuvo nada que ver en eso. Como pueden ver ustedes, ahí está también la ruta que tuvo el Beagle. El punto 7 es justamente las Islas Malvinas, y ahí es que ellos toman posesión de las Malvinas en contra de los derechos que tenía Argentina. Cuando llegan a las Islas Galápagos, como les vuelvo a repetir, se encontraron con que ya estaban siendo parte del territorio ecuatoriano y tomaron la ruta de regreso. Norteamérica también tuvo la pretensión de apoderarse de las Islas Galápagos, y tal es así que durante la Segunda Guerra Mundial, sin ninguna autorización del país, instaló en Galápagos, en la isla Baltra, instaló una base aérea, porque desde ahí, temiendo digamos, que la flota japonesa pudiese venir a bloquear el canal de Panamá, tenían con hidroaviones, cubrían todo ese triángulo desde lo que es Nicaragua hasta lo que es Guayaquil para impedir el avance de los japoneses. Tenemos, cuando trabajaba en la Armada, con Octavio Latorre, historiador, él fue jesuita y nos hicimos una gran amistad. Él tenía documentos de las fuerzas del sur de Norteamérica, en donde las cartas del general que mandaba al Congreso, en una de ellas dice textualmente que Estados Unidos debe apoderarse de Galápagos por las buenas o por las malas. Bueno, en este caso, recorrió solamente 4 islas, estuvo 5 semanas, estuvieron en Galápagos, bajó a tierra solamente por 2 semanas, investigó y encontró mucho de lo que son los animales, las plantas propias de Galápagos. Estos estudios de Darwin, años más tarde, le ayudó a formular la teoría de la evolución o del origen de las especies. Básicamente decían, aunque después se desmintió, en base a los famosos pinzones de Darwin, que va a ser objeto de
explayarnos un poquito más al final de esta primera parte. Son 13 variaciones. La cuarta variación está en la isla de Cocos, que condujo a Charles Darwin justamente a formular esta teoría de la evolución de las especies en su libro en el año 1859. Esta es una de las ilustraciones de la bitácora del capitán Robert Fitzgerald de cuando estuvo en Galápagos. Ahí se pueden ver parte de los mapas de las islas donde estuvieron. Aquí tenemos como ave el cormorán volador, tenemos pinzones, las tortugas de Galápagos, las iguanas. Entonces, esto es, digamos, una ilustración que corresponde a esa época. Bueno, cerremos el capítulo de la historia y vayamos un poquito a la ubicación y origen, porque si no conocemos la ubicación y sobre todo el origen, va a ser poco más complicado entender el porqué de esa vegetación, flora y fauna tan rica y especial que tienen las Islas Galápagos. Está ubicado a unos 970 kilómetros de la costa ecuatoriana. En vuelo directo desde Guayaquil es 1 hora y media y en vuelo desde Quito aproximadamente son unas 2 horas. Exactamente casi el mismo tiempo que nos lleva llegar desde Quito a Lima. Como ustedes pueden ver, esta es una fotografía satelital ampliada. Aquí tenemos las Islas Galápagos. Todo esto es la cordillera de Carnegie que corre hacia el continente. Y aquí está la cordillera de Cocos, perdón, sí, hacia Costa Rica. Ecuador y Costa Rica tenemos frontera común y tratado fronterizo, justamente por tener una frontera marítima. Y aquí la isla de Malpelo, en Colombia, 3 de los lugares que en la última parte de en la última parte de la exposición que haremos en segundo lugar, cuando hablemos de la reserva y ampliación de la Reserva Marítima de Galápagos, se podrá entender un poco más del porqué. Galápagos está formado por 5 islas que tienen más de 500 kilómetros cuadrados. Las principales son Isabela, la más grande, Fernandina, Santiago, Santa Cruz, San Cristóbal. Floreana, el nombre es por Juan José Flores, el presidente del cual les conversaba. No es de las mayores, es de las medianas. Igualmente, hay 4 islas que están habitadas. Floreana, que fue la primera. Después tenemos en Isabela, hay población en Santa Cruz y hay población en San Cristóbal. Estas son las únicas islas en donde hay parte de la isla que está poblada y en donde se puede hacer algún tipo de actividad agrícola y ganadera. También estuvo poblada antaño como colonia también Santiago, pero actualmente no hay personas, no hay habitación en estos lugares. Solo el 3,6% de toda la superficie de Galápagos es, digamos, habitable y no pertenece al Parque Nacional. Todo lo demás es Parque Nacional. Aquí en el mapa, mucho más al norte, está la isla Darwin y Wolf, que son el punto más extremo del territorio ecuatoriano. Hay 8 islas menores, entre 173 y 14 kilómetros cuadrados, como Floreana, que les indicaba, Marchena, Genovesa, Española, Pinta, Baltra, en donde está Seymour Norte y Baltra, donde está el aeropuerto. Hay un aeropuerto en Baltra y un aeropuerto en Santa Cruz. 6 islas más pequeñas, Rábida, donde desaparecieron completamente ya igual que Floreana, en la Rábida desaparecieron las tortugas. Seymour Norte y Seymour Sur, Wolf y Tortuga Arriba, Bartolomé y Darwin.
42 islotes con menos de 1 kilómetro cuadrado y 26 rocas. Como islote tenemos Daphne Mayor. En esta isla, Peter Grant es donde realizó mayormente sus estudios que vamos a ver sobre los pinzones de Darwin, en donde sacó una teoría que es más cercana a la realidad que la misma evolución de Darwin. Las fotografías que ven ustedes, algunas son tomadas por mí, como esas de acá, otras las tengo porque pude sacar copias del archivo fotográfico de la Estación Científica Charles Darwin, y algunas sí también las saqué del internet. Está ubicado Galápagos en el llamado punto caliente o hot point número 10 en el mapa mundial de puntos calientes. ¿Qué es un punto caliente? Es una zona de actividad volcánica muy alta en relación a su entorno, que en diferencia a otras áreas de vulcanismo como las zonas de subducción, aquí tenemos una zona de subducción que es la placa de Nazca, en donde la placa oceánica se mete debajo de la placa sudamericana, y como estas placas son geológicamente jóvenes, no tienen la fuerza de la placa sudamericana, hacen fuerza, se hunden debajo de la placa, y cuando colapsan, toda la fuerza acumulada son los terremotos que sufrimos. Entonces, en el interior de la Tierra, aquí estamos viendo el magma, que está de color rojo, va surgiendo en la parte de la litosfera, ya la parte, digamos, de roca, en algunos puntos en donde se produce vulcanismo. Hay sectores en donde islas pueden emerger del océano y otras islas no llegan a emerger del océano, y se van formando cadenas montañosas que son cordilleras. Las placas oceánicas producen entonces la formación del archipiélago volcánico, en donde la edad de las rocas aumentan a medida que se incrementa la distancia de las montañas o de los volcanes con respecto al punto caliente. Ejemplos clásicos de estos son Galápagos y Hawái. Galápagos, en todo lo que es la cordillera de Carnegie, actualmente el punto caliente ya está más al oeste de la isla Fernandina. Las islas que están hacia el continente, hacia el este, son las más antiguas, como es el caso de San Cristóbal, Hot, que es el nombre inglés, Española el nombre castellano, que tienen de 4 a 5 millones de años. Son islas sumamente jóvenes, mientras que las islas que están al oeste tienen menos de 600.000 años. Es decir, que todavía diríamos nosotros que son, geológicamente hablando, son guaguitos, recién nacidas. El movimiento es aproximadamente entre 2,5 y 3 centímetros al año, que se mueven en sentido, digamos, de oeste a este, en lo que es, digamos, el continente. Y los estudios que estábamos haciendo, bueno, sigue haciendo, yo estuve también en algo metido en esto, cuando la Convención del Derecho de Mar, que tenemos ahora las 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva, la Convemar permite que los países marítimos puedan extender hasta 350 millas su zona económica exclusiva, utilizando, digamos, los puntos iguales de
digamos, los puntos isométricos de 3.500 metros. Entonces, en esta fotografía del fondo de Galápagos, podemos ver aquí la isla Isabela. Ya. Todas estas islas que están con color marrón son las islas que han emergido del mar y están sobre la superficie. Mientras que aquí sigue la cordillera, y podrán notar ya con otros colores más bajos, en donde se van acercando estas islas. En algún momento pudieron haber estado en la superficie, se van dirigiendo hacia la fosa sudamericana. Aquí está la placa de Nazca, esta es la placa de Galápagos, y aquí va la de Cocos. Entonces, del punto caliente sale la cordillera de Cocos hacia el norte y la cordillera, digamos, de Carnegie hacia, digamos, el continente sudamericano. Aquí tenemos la fosa sudamericana, el lugar en donde, por subducción, colapsa digamos, la placa que está en el fondo marino y se producen los terremotos. Fotografías de lo que es la actividad volcánica en Galápagos. Tenemos volcanes apagados, que son los más antiguos en la isla San Cristóbal, y volcanes sumamente activos, sobre todo en lo que es la isla Fernandina, esta de acá, y la isla Isabela. La erupción del Cerro Azul, que es en la isla Isabela, en ese sector de acá, y la erupción de Fernandina. Cuando estábamos nosotros por retirarnos de Galápagos para regresar acá al continente, Metropolitan Touring, después de más de 2 años de insistencia, aceptamos el regalo que nos hicieron de un tour. Estábamos nosotros justamente aquí en la isla en la isla Fernandina, cuando sentimos un temblor. El guía, que era amigo nuestro, nos quedamos mirando con Raquelita y yo y no dijimos nada. Mis hijos estaban también pequeños, casi no sintieron. Cuando retornamos nosotros, nos enteramos de que ese temblor había sido que había comenzado justo ese día una erupción aquí en la isla Fernandina. Este es el volcán Wolf, científico, a nombre del científico que hizo muchos estudios aquí en el Ecuador. Este año, el 7 de enero, erupcionó, y esta es la fotografía de la erupción del volcán Wolf. La lava que fue corriendo. Aquí, en ese sector del volcán, tenemos una de las especies únicas de tortugas gigantes. Y aquí también se descubrió la existencia de las iguanas rosadas. El flujo de lava no llegó a afectar al sector en donde están estas especies. Bueno, este volcanismo hace que las Islas Galápagos existan 2 tipos de islas. Unas islas llamadas de emersión son las islas que salieron, como decir, como que fuera una bandeja empujada desde el fondo marino hacia arriba por la fuerza de la, digamos, de la masa volcánica, sin llegar a erupcionar. Solamente, digamos, la fuerza que va creando, digamos, roca, y llega un momento que emerge del mar y son islas planas. Mientras que las islas de erupción son aquellas en donde se llegó a formar un cono volcánico y hubo erupciones volcánicas. Estas islas de emersión, la mayoría tiene grandes acantilados, como en este caso pueden ver en las islas Plaza Sur. Y las islas de erupción
También hay sectores con acantilados. Hay islas, como el caso de la isla Isabela, en donde hay sectores que son, bueno, la mayor parte son de erupción, pero hay sectores en donde se llegó a levantar el fondo marino. Y el levantamiento de este fondo marino, el último que hubo, fue por el año 1960 y algo, si mal no me acuerdo, en donde todo lo que eran los corales, todo quedó al descubierto, y justamente quedó más de 1 kilómetro de corales. Estudiando los corales, llegaron a encontrar los científicos, al igual que en el caso de la dendrología, estudiando los anillos de los árboles, estudiando los corales, encontraron tiempos, y con los tiempos, cuáles habían sido épocas con fenómeno del Niño, épocas de sequía y cosas por el estilo. Tipos de lava son fundamentalmente dos los que existen en Galápagos, que son fruto de las erupciones volcánicas. Un tipo que es el llamado tipo Pahoehoe, que significa, digamos, trenza o soga, por la forma cómo se ha ido, digamos, enfriando la lava. Estas son, digamos, lavas que han ido avanzando lentamente, y en ese avanzar lento se han ido enfriando también en una forma sumamente lenta. Mientras que la lava de tipo AA es la lava que se ha enfriado violentamente. Entonces, esta lava permite, digamos, caminar sin mayor problema. Esta lava es horrible porque aquí ni las botas militares aguantan, porque se las carcomen inmediatamente. Bueno, y ahora hablemos de cómo arribó la vida a este lugar, porque nunca ha estado en contacto con el continente. ¿Cómo explican los científicos la llegada de la vida a estas islas oceánicas alejadas de los continentes? Con aguas hirvientes, el contacto de la lava con el océano, y suelos completamente desérticos. Las más antiguas, estamos hablando entre 5 y 6 millones de años, y las más pequeñas, los más jóvenes, en unos 600.000 años. Primero fue la vida marina. Cuando las aguas se atemperaron, pasadas las erupciones volcánicas y gracias a las corrientes marinas, en el caso de Galápagos, la fría de Humboldt, que es subantártica, la corriente que viene de Panamá, que es cálida, y las que llegan del Pacífico Oriental. No nos olvidemos que hay corrientes superficiales y corrientes profundas. Entonces, a través de ellas fue llegando la vida de esos otros lugares hacia Galápagos, hasta poder contactar y tener la riqueza inmensa que tenemos, sobre todo en lo que son arrecifes de coral, peces, moluscos, tenemos ahí erizos. Este es el famoso pepino de mar. Dicen que es una de las delicias, por lo cual está en peligro de extinción. En la China dicen que es afrodisíaco y pagan miles de dólares por 1 kilo del pepino de mar. Aquí tenemos el coral negro, que por lo que significa el trabajo artesanal en coral negro, también está en peligro de extinción y son especies protegidas. Tortugas marinas, tenemos tiburones. Galápagos es uno de los lugares en donde para bucear se puede bucear perfectamente con cualquier tipo de tiburones. Solamente se conoce, hasta cuando yo estuve como subdirector de la estación científica,
5 ataques de tiburón a personas. Y la gran mayoría de ellos se descarta que hayan sido ataques. Lo que más parece son muy curiosos y se acercan hacia las personas. Y en 5 casos, sobre todo, bueno, en 4 de ellos, sobre todo por el miedo, es que tuvieron, digamos, un encontronazo. El 5.º caso ya fue descartado y más todas las heridas del brazo que sufrió un pescador de, ay, santo cielo, es de langostas, son más de dientes de morena. Esta es la morena. Estrellas de mar, erizos. Estas fotografías sí son mías. Erizo blanco, erizo negro, diferentes tipos de estrellas de mar. El pez payaso. Tenemos aquí los cangrejos de lava, lobos marinos, mantarrayas, que se las pueden ver a simple vista, el tiburón ballena, lobos marinos. Todos estos fueron llegando por el mar. En el caso de los lobos marinos y los demás animales, hay que recordar que para que exista vida, se requiere básicamente de un lugar para vivir, el ubi, del alimento y de encontrar una pareja para la reproducción. Imagínense ustedes la dificultad que significa que poderse encontrar pareja en el inmenso, la inmensa extensión de las Islas Galápagos. Si un macho llega a una isla y una hembra llega a otra, no hay modo de contactarse. Animales marinos como el león marino y el lobo de 2 pieles. Y lo más importante e interesante es la quimiosíntesis. Método de reproducción energética en el que un organismo produce moléculas orgánicas a partir de reacciones químicas sin que intervenga la energía solar. No es fotosíntesis, es quimiosíntesis. En Galápagos se encontraron por primera vez los organismos quimiosintéticos, que son productores primarios. En las profundidades oceánicas se encuentran bacterias alrededor de fuentes hidrotermales, que son el primer ejemplo de organismos quimiosintéticos. ¿Cuándo se descubrió esto? Cuando por primera vez el Alvin, un submarino, del 15 de marzo al 14 de abril de 1977, con los respectivos permisos del gobierno ecuatoriano, hicieron exploraciones en las profundidades oceánicas del Rift de Galápagos. O sea, es una fosa tectónica. ¿Qué se encontraron? Formas de vida en un ecosistema totalmente desconocido en el mundo. Las fumarolas hidrotermales. Estas son, ahí están viendo saliendo desde el fondo de la tierra, vapor de agua, lleno, pero totalmente lleno de minerales. Fuentes hidrotermales. Y alrededor de ellas se encontraron estas bacterias que hacen la quimiosíntesis y alimentándose de esas bacterias, todo un sistema de vida dentro de las altas temperaturas y gases tóxicos. Pero hay algo más. ¿Por qué estamos haciendo nosotros los estudios para ampliar la zona económica exclusiva del Ecuador? Porque estas famosas chimeneas se pueden perfectamente cortar, sacarlas, explotarlas, porque están llenos de minerales
oro, platino, cobre, uranio, o sea, porque está saliendo del fondo. La tecnología es cortar estas, sacarlas, y la chimenea no se cierra, y sigue brotando. Entonces, en buena cuenta, es una minería sustentable, que llegado un momento, puede, digamos, se cosecha, hablemos de así, las chimeneas, y siguen saliendo, y siguen creciendo, y siguen saliendo los minerales. Este descubrimiento cambió la visión de los seres vivos y el funcionamiento, al encontrar animales como gusanos de tubo gigante, almejas, camarones ciegos, que viven en una oscuridad total y en un ambiente igualmente hostil, que deben su vida a esas bacterias que realizan la quimiosíntesis, transformando esos gases químicos en compuestos orgánicos que son la base de la vida en esos lugares. Mire, estos son gusanos tubulares. Aquí tenemos la chimenea hidrotermal y aquí abajo gusanos. Aquí tenemos una colonia de gusanos al pie de la chimenea hidrotermal. E igualmente en esta parte de aquí. Ustedes pueden ver aquí son ya instrumentos científicos con los que se dejaron, con los cuales se sigue haciendo investigación. Cangrejos, almejas gigantes. Tuve la oportunidad de tener una de estas en mis manos. Con una de estas se puede hacer un ceviche y que nos sirve para unos 6 o 7 personas. Pulpos, caracoles, todos alimentación quimiosintética. Bueno, después de haber llegado por mar las aves, digamos, lo que son los animales marinos, por aire llegaron las aves migratorias. Muchas aves que pasan del norte hacia el sur, cuando encontraron un suelo donde poderse posar para descansar y después seguir su viaje, algunas, dicen los científicos, comenzaron a quedarse. Si no encontraron ni alimentación ni pareja, perecieron. Ya cuando estuvo el suelo frío y alimento, ahí recién comenzaron algunos a quedarse y a hacer, digamos, colonias. Algunas especies que se quedaron, evolucionaron, convirtiéndose en únicas en el mundo. Son las especies endémicas. Uno de esos casos, por ejemplo, es el cormorán no volador. El cormorán es un ave marina que vuela largas distancias buscando alimentación. Cuando el cormorán no volador se asentó en Galápagos, pudo reproducirse, la abundancia de alimento hizo que no tenga que esforzarse en volar para poder encontrar la presa. Y, órgano que no se utiliza, se atrofia, las alas quedaron atrofiadas, ya no vuela, desarrolló en las patas, como un palmípedo, una posibilidad más que fantástica para poder nadar, y eso es lo que tenemos ahí. Otro caso es el petrel de pata pelada. Este es un ave marina, pero solamente anida en Galápagos, en una sola isla, que es la isla Floreana. Entonces, esto es un endemismo, como veremos más adelante, pero solamente es un endemismo reproductivo. Aquí, este caso, podemos ver el petrel que está llevando algas en el pico para hacer su nido. Hay 26 especies de aves de endemismo stricte dictum, o sea que en Galápagos y en ningún lugar más del mundo. 4 especies con endemismo reproductivo, el petrel es uno de ellos que les estaba indicando. De estas hay aves marinas como son las fragatas, las gaviotas, pelícanos, piqueros,
el pata pelada, hay el pingüino enano, el cormorán volador, el albatros, este es otro caso de endemismo reproductivo, el pájaro tropical, hay aves costeras, algunas que son, digamos, nativas, que son las que hay en Galápagos, pero también en otros lugares, como es el caso del flamenco, el huaque, el patillo, garza de lava, el cielo real. Hay aves terrestres, el gavilán, que es la cumbre de la pirámide alimenticia, lechuzas, pinzones, que son especiales, palomas, gallaretas. Aquí tenemos el cormorán volador, aquí tenemos una pareja con su nido, y aquí empollando, ya criando al polluelo. La garza playera, que se alimenta de peces, el pingüino de Galápagos, Pheniscus mendiculus, el pájaro tropical, la reina del manglar, aquí tenemos flamencos, o sea, especies que viven en otros lugares y también en el caso de Galápagos. Característicos de estos que existen en varios sitios, pero en Galápagos especialmente, tenemos los piqueros, el piquero de patas azules, el piquero de patas rojas y el piquero enmascarado. El piquero de patas azules anida en el suelo. Ese es el cortejo. El cortejo del piquero es todo un espectáculo realmente. Aquí tenemos la pareja ya anidando con el polluelo. El piquero de patas azules, justamente por el color de sus patas. Este piquero también se puede encontrar, por ejemplo, en la reserva de Paracas. También aquí en el continente lo encontramos en las islas de la costa ecuatoriana. El piquero de patas azules se alimenta digamos, en la franja con peces de la franja costera pegada hacia la isla. El piquero de patas rojas, por el contrario, vive y anida en los árboles y se alimenta de peces que están más alejados de la zona costera. Aproximadamente, digamos, estamos hablando de peces que están por el kilómetro y medio separado de la costa. Y el piquero enmascarado vive en los riscos y se alimenta mar adentro. Como que han hecho, digamos, 3 especies y han dividido 3 zonas de alimentación en el mar. Quienes más vuelan, los más alejados, son el piquero enmascarado, y su alimento mayoritariamente son peces voladores que hay allí en Galápagos. El piquero enmascarado, justamente en este caso por la máscara que tiene alrededor de los ojos y el pico. Los otros por las patas de color azul o color rojo. Y el albatros. El albatros es una ave marina, la envergadura alcanza más de 2 metros en sí, viven en el océano. Pero para reproducirse van a la isla española. Y solamente en la isla española es el único lugar en el mundo donde se reproduce esta especie. Y es una cosa también que son monógamos. Es la pareja macho y hembra, una vez unidos hasta la muerte. Aquí tenemos el cortejo de los albatros. El cortejo es ruidoso como no pueden imaginarse, porque cuando están en cortejo se chocan el pico de la hembra con el pico del macho, como que fueran 2 espadas de lado a lado, y levantan a ver al cielo. Y aquí tenemos un polluelo. El polluelo ya listo para comenzar a aprender a volar. Otras especies también conocidas, la fragata. La fragata
magnificens por su cuello golar rojo, que tiene, bueno, aquí ya digamos como característica es lo siguiente. El nido lo hace el macho. Y una vez que el macho ha hecho el nido, se posa, levanta su cuello, exhibe el cuello y hace un gorgoteo llamando a la hembra, y las hembras están volando encima de los nidos, bajan a inspeccionar los nidos. Si les gusta el nido, se quedan con el macho. Si no les gusta el nido, van a buscar otro. Y una vez que ya se han reproducido, han formado pareja, ya desinflan el nudo, digamos, el buche golar, como se puede ver aquí en esta fotografía, en la parte inferior izquierda. Son llamados los piratas del aire o los piratas del mar. Ellos, su alimentación también son peces, pero básicamente peces que en el aire roban a los piqueros cuando están volando yéndose hacia los nidos. Ellos los atacan, le quitan su presa y se los llevan a su nido. Esta es la fragata Magnificens. Aquí tenemos, hay algunos casos en donde la pelea entre machos produce el que heridas van directamente, se atacan hacia el buche golar. Y el rato que hay por ahí una herida, ya no se puede inflar. Es como un globo pinchado, se escape el aire. ¿Qué otros animales podemos ver en Galápagos? Aves marinas, el pájaro tropical, blanco, de una blancura realmente espectacular como la nieve, dos plumas en la cola y un pico rojo sumamente encendido. 3 tipos de garza. La garza blanca, aquí pueden ver que está comiendo, la garza morena y la garza nocturna. Y en la cumbre de la pirámide alimenticia, el gavilán de Galápagos. El gavilán de Galápagos no se le encuentra en todas las islas, solamente en algunas cuantas y nada más. La gaviota de cola bifurcada, como pueden ver ustedes acá, esta también es una ladrona como no pueden imaginarse. En el patio posterior a la casa donde nosotros vivíamos, los días domingos hacíamos una parrillada. Y teníamos que estar espantando porque se acercaban directamente y a cogerse la carne y se la llevaban. Y si uno estaba descuidado, se quedaba sin nada. Encontramos el ostrero, que solamente se alimenta de ostras, el tero real, aquí tenemos 2 de ellos. Ustedes lo conocen claramente, el pelícano café, lo vemos en diferentes sitios. El patillo de Bahamas, que es ave migratoria, pero ya se ha quedado y ha hecho colonias en Galápagos. Y para ir finalizando esta primera parte, los famosos pinzones de Darwin. Ustedes pueden observar aquí, son pájaros bastante parecidos entre ellos. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En las islas, él pudo observar 13 tipos, de un color más oscuro los machos y un color más claro las hembras. ¿Qué es lo que él encontró, vio y observó? Básicamente los picos de las aves y según el pico, el tipo de alimentación que tenía. De ahí es lo que sale y dice que han evolucionado esas aves. Estudios posteriores, sobre todo de Peter y Rosemary Grant, 2 científicos a quienes tuvimos el gusto de conocerlas, y durante los casi 3 años que estuvimos ahí, todos los años iban a hacer los estudios. Ellos son esposos y estudiantes de la universidad.
Viene a hablar de que más que evolución, se da una radiación adaptativa. Vamos a ver poquito de eso porque no nos vamos a meter mucho. Son 13, un grupo de pájaros, 13 de diferentes especies, pero que están estrechamente relacionados entre sí. Descubierto por Charles Darwin durante su viaje a las Galápagos, 13 en Galápagos, una en la isla de Cocos. Todos son del mismo tamaño, entre 10 a 20 centímetros del más grande. La diferencia más importante, el tamaño y la forma del pico, que están adaptados a las diferentes fuentes de alimentos. Ya les decía, los machos de color negro, las hembras de color marrón. Hay algunos que se alimentan de semillas y el pico, tienen un pico fuerte y grande, y son 3. El gran pinzón de tierra, un mediano pinzón de tierra y el pequeño pinzón de tierra. El gran pinzón de tierra se alimenta de semillas grandes, el mediano de semillas medianas o más pequeñas, y el pinzón pequeño de semillas mucho más pequeñas, que son las que se meten entre los resquicios de la lava, y un pico grande no puede entrar, pero el pico más pequeño sí entra en esos resquicios. Hay otros que se alimentan de frutas, otros de pequeños insectos. Hay algunos que se están alimentando de hojas, otros también de flores. Desde 1975, Peter Grant y Rosemary, su esposa, profesores de ecología y biología evolutiva en Princeton, realizan estudios exhaustivos y detallados todos los años, sobre todo en el islote de Daphne que vimos en un principio. Llegaron a analizar más de 19,000 ejemplares, 25 generaciones, eso significa 25 años, y han mostrado cómo las diferentes especies de pinzones han ido cambiando en respuesta a los cambios ambientales. Les decía que en Galápagos hay épocas de sequía, 2, 3 años que no llueve, épocas en que llueve terriblemente. Cuando llueve mucho, las plantas, la flora, crece, vuelve, digamos, a desarrollarse, hay más alimento y por lo tanto las aves tienen más que comer y llegan a reproducirse hasta 3 veces en el año. No solamente una nidada, estamos hablando de los pinzones, sino hasta 3 nidadas como tal. ¿Qué es lo que sucede? Que de acuerdo a la selección natural, los más fuertes pueden resistir, los más débiles son los que mueren, y esto debido, digamos, al cambio, ha ido, según Peter Grant, ha ido modificando la forma, la morfología del cuerpo, picos de estas aves. Aquí podemos ver el pinzón de tierra macho, el pinzón de tierra hembra, el pinzón de cactus, que son 2 tipos. Uno que se alimentan con la semilla del cactus, ese es una Opuntia equios o tuna gigante, y otros se alimentan de las flores del cactus. Hay tan poco alimento en Galápagos que eso le ha llevado a hacer esa diferenciación y esa especiación en la alimentación. El pinzón arbóreo. Esta fotografía que ustedes ven a contraluz también es fotografía tomada por mí. La tomé justo mientras estábamos esperando, habían venido los reyes de Suecia y después de haber visitado la parte alta he ido a ver las tortugas en estado silvestre. Mientras esperamos que llegasen porque iban a hacer una donación a la estación científica, llegó el pinzón artesano. Este pinzón se alimenta
de las larvas de insectos que hay dentro de los troncos secos de los árboles. Para sacarlos, va, busca y rompe trocitos de espinas o de, digamos, de ramitas. Aquí pueden observar el pico y aquí la rama que está intentando sacar una de estas larvas. Y es que no puede sacarlas porque no le sirve el instrumento, vuela hasta encontrar uno que se adapte a sacar la larva y mientras está haciendo el trabajo, saca, digamos, aquí la ramita, lo pone bajo la patita, la sienta y con el pico intenta sacar. Es realmente ver, es un espectáculo como no pueden ustedes. Esto hasta que pudo sacar la larva y voló, fueron más de 15 minutos. Ahí tenemos el pinzón de mangle. Miren el tipo de picos y la diferencia entre uno y otro. Pinzón de árbol. Y la última pregunta. ¿Sabían ustedes que existe un pájaro que es vampiro? Pues el pinzón terrestre de pico afilado, que se le conoce también como pinzón vampiro, es uno de los pinzones de Darwin. Puede vivir hasta 20 años. Es omnívoro, aunque por lo general se alimenta a base de semillas. Viven en la isla Wolf, que es la más al norte de las Islas Galápagos. Científicos les han visto alimentarse también que huevos de aves marinas, tomar néctar del cactus y reciben el nombre de pinzón vampiro, vean ustedes aquí en la parte inferior izquierda, porque también esta especie bebe la sangre de aves marinas. El caso, por ejemplo, de los piqueros. Picotean la piel con su pico afilado hasta que les brota sangre. Se cree que esto ya es se ha tomado como parte de una conducta evolutiva, porque en esos lugares, como no hay mucha agua, en primer lugar, se alimentaban de las garrapatas y otros parásitos en las plumas de las aves. Y al arrancar a esos parásitos, brotaban sangre y comenzaron, digamos, a lamer esta sangre, hasta que con el devenir del tiempo, son algunos centenares de miles de años, se acostumbraron a beber la sangre. Y ha pasado a ser un hábito de alimentación por la falta de agua dulce en los lugares donde viven. Se acerca por la parte de atrás de la espalda cuando están descansando, picotean la base de las plumas, comienza a salir la sangre y beben la sangre de esto. Mientras que los otros, piqueros más jóvenes, pinzones más jóvenes, se acercan, se quedan alrededor, esperando el turno, sea observando o aprendiendo. Como son aves grandes, no les hacen mayor daño, emprenden el vuelo y no se conoce que haya habido muerte alguna por haberse acabado la sangre. Yo les agradezco la paciencia. Nos vamos a ver en una segunda parte, donde vamos a ver la vegetación en Galápagos, los microclimas, vamos a ver de la fauna terrestre, sobre todo lo que corresponde a las tortugas, iguanas, terrestres y marinas. Vamos a ver el grave problema de las especies introducidas, las ratas, perros, gatos, chanchos, chivo, ganado vacuno, ganado caballar, asnos, el turismo en Galápagos, para terminar con la parte, llamémosle legal, de Galápagos como patrimonio de la humanidad, natural de la humanidad, y la Reserva Marítima de Galápagos.
Eso es todo por hoy y les quedo agradecido. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos. Quiero decir, Muchas gracias, Carlos. Excelente exposición. Pasaste. Es la primera vez que tengo noción directamente de un ecuatoriano que ha investigado y que me resulta fascinante, de verdad. Qué hermoso, qué importante. Te felicito, Carlitos. Gracias, Alberto. Carlos, finaliza la exposición grande. Arriba a la derecha, Dejar de compartir. sí, un botón rojo. Ajá, A ver, dejar de compartir. Ya. ahí está. De acuerdo con Alberto, fascinante, hermano. Felicitaciones. Sí, muy interesante y también muy didáctico, ¿no? Muy didáctico. Las fotos son impresionantes, ¿no? Carlos, Las diapositivas, ¿no? Muy bien hechas. Cosa que yo no manejo, tengo que aprender. Hay cosas que tengo que aprender. Carlos Bacasela, ¿y nosotros qué especie somos? Carlitos Bacasela, muchísimas gracias por tu exposición que nos ha permitido conocer cosas que ignorábamos absolutamente, sobre todo esa evolución histórica de cómo se han generado. Muchas gracias. A ti también, Felicitaciones, Carlitos. Una excelente exposición digna de un profesor como tú. Felicitaciones. Siendo alumno de quien soy, no puede ser a menos, querido Humberto. ¿Estás hablando de Sokop o de quién? No. Yo soy de físico-matemáticas, por si acaso. Lo que pasa es que aquí, cuando me invitaron a trabajar en la Armada, pues el tema marino costero, pues se pasó a ser parte ya, digamos, integrante de mi quehacer. Y ahí derivé, disqué a ser uno de los especialistas en educación ambiental aquí en el Ecuador. Sí. Oye, Carlos, todavía nos falta en algún momento el tema de los humedales. No hay problema. Poco a poco. Te debo. Poco a poco, pero extraordinario, extraordinario. Pero te podría hablar de los humedales en el Ecuador, porque los del Perú no los conozco. Sí, claro, los de tu tierra, por supuesto. Sí. Acá casi están desapareciendo. La codicia inmobiliaria. Eso sí. Qué interesante. Estaba buscando Carlitos. uno de los libros de humedales que escribí. Tu exposición muy brillante y como va a haber una segunda parte, quizás también valdría la pena saber en cómo es la teoría de la evolución de las especies, en qué quedó, porque esta isla es tan famosa que le dio las pruebas. Ya esa corriente de la creación evolutiva se hablaba mucho, pero faltaba probarlo. Inclusive el abuelo de Darwin ya le había comentado de esas inquietudes, ¿no? Y el mérito de Charles Darwin fue ilustrar las pruebas de eso. Seguro tú conoces más detallado eso. A quien tendríamos que pedir que nos hable sobre evolución tendría que ser a Wendolf Rodríguez, que él sí es biólogo, químico biólogo. Ya, Carlos, te acuérdate que tú entraste a físico matemáticas y por oposición entramos nosotros a biología. Así que acuérdate que estamos en la misma línea. Sin problemas, Carlitos, sin problemas. Habría que ponerse a investigar un poco más. No les ofrezco para antes de unos 3 a 4 meses. Sí.
Y los conflictos que hubo con las creencias religiosas y dogmáticas que hubo con la evolución, eso fue terrible. Felizmente eran hasta tipos ahora. más modernos que no los metían a la hoguera ni los colgaban, ¿no? Ni los metían a los leones, pero era terrible. Ahí quien nos hace falta realmente es Luis Esponda Samaniego. Sí. Nuestro Les. Teilhard de Chardin estudió mucho tiempo. Él era el indicado para tomar ese tema. Y Antonio Brac, nuestro profe de biología, Brac. nuestro profesor de biología, y que tendría mucho que decir al respecto también. Y Soukup, que escribía una revista Biota, y descubrió la Soukupa, una especie, un insecto en la selva peruana. Planta. Era una planta. La Soukupa es una planta. Una planta con los nervios paralelos, 3 nervios paralelos. Pedro Armendáriz también es un gran conocedor de la biología. Pedro. No sé si les parece o es mucho pedir que pudiéramos durante el año, hacerle un homenaje a Jaroslav Soukup. No fue mi maestro, pero es un señor que tenía contactos científicos internacionales por medio de la revista Biota, e incluso, como dice Pepe, fue el que le puso nombre a esa especie que descubrió llamada Soukupa. Un homenaje, algo, no sé qué, ¿cómo lo ven ustedes? Fue la Aputa Soukupi, y podríamos sí investigar un poco el tema, y yo creo que hacerle un reconocimiento, porque fue un salesiano científico muy reconocido en el Perú y bueno, en el mundo, ¿no? En el mundo. A investigar, a sacar datos y hacer porque claro, la academia científica se respeta más allá de las creencias religiosas, tiene su nivel, y pues habrá que hacer algo en la medida de lo posible, ¿no? Bien, discúlpeme que como compañero de muchos años de Carlos, nos encontramos en primero en media y seguimos creciendo hasta la teología. Yo lo dejé que siguiera él teologando y yo me dediqué a otras cosas. Quiero felicitarte, Carlos, por la exposición tan científica, detallada y minuciosa que nos has presentado, y por ese currículum inmenso. Felicito, realmente has hecho mucho por tu país, por la gente que estaba a tu alrededor, y me enorgullezco tremendamente de ser tu amigo y de haber sido compañero de ti, de haber compartido las carpetas, pues, ¿no? Y habernos prestado los libros. Carlos, felicitaciones, y eres el orgullo de nuestra promoción, ¿cierto, Pío? Exacto. Plenamente de acuerdo. Aunque no pude escuchar toda la exposición, solamente pude escuchar los últimos 15 minutos, pero realmente brillante. Y te felicito, Carlos. Muchas gracias, pero ya saben que lo que somos, ¿a quiénes lo debemos? Ciertamente. ¿Cómo fue eso que dijiste, Carlos? Tú lo debes esto a la familia salesiana y seguiste, ya no continuaste. No comprendí bien lo que has querido decir con eso. Pero, a ver, por favor. te lo vuelvo a repetir. Todo lo que soy, te lo digo con toda sinceridad, y quien más puede testimoniar sobre esto es mi hermano. Todo lo que soy se lo debo a la congregación salesiana. Estudié la primaria con los salesianos, la secundaria, universidad, y todo ese bagaje ha permitido que, si bien es cierto
que mi formación fue en físico-matemáticas, la capacitación en lo que es la filosofía sobre todo, nos ha permitido abrirnos a otras ramas que eran completamente desconocidas para nosotros, pero esa capacidad, no nos olvidemos que Dios nos dio talentos para que los desarrollemos, no para que los guardemos. Entonces, eso me lo dio la congregación. Entonces, y todo lo que soy, le digo, vuelvo a repetir, es porque soy salesiano. Si no hubiera estado con los salesianos, tal vez no hubiera desarrollado lo que se ha podido desarrollar. Sí. Sí. Es eso. Hermoso. Carlos, hay... Fue Humberto, ¿no? Humberto, su teoría del transfer, pues, cuando nos enseñaba ahí, habló del transfer. Así es que no está Humberto aquí. Efectivamente, Carlitos nos ha dado una posibilidad de una apertura para ampliar conocimientos, esa formación básica humanista que hemos recibido, lógica, estricta, y esto nos ha hecho abarcar cualquier campo, de verdad. Eso Así es que cierto. yo suscribo y puedo decir al 100% que lo que somos, o lo que soy, también se lo debo mucho a la congregación salesiana. En el caso de Carlos hay un ingrediente muy interesante porque se formó como educador y por alguna circunstancia la Marina le abrió una ventanita, una puertita chiquita y se metió hasta ser uno de los pilares de todas las expediciones a la Antártida, a Galápagos, a crear conciencia ecológica por muchos años. O sea, ¿cómo fue tu carrera dentro de la Marina, tus contactos? ¿Los has impactado a todos ellos? Mira, eso es una anécdota que, bueno, se la voy a contar porque estamos aquí entre amigos. Cuando vine aquí, cuando retorné aquí al Ecuador, comencé a trabajar con la revista Visión, la Visión Internacional, siguiendo a algunos políticos en las campañas como tal. Y conocí al director de un colegio, Erwin Ayora Rico. Nos hicimos amigos. Da la casualidad de que pasa el tiempo, no nos habíamos visto. Raquelita, mi esposa, entra a trabajar en una empresa y la esposa de Edwin, que es chilena, también trabajando en esa empresa. Y volvimos a contactar. Edwin es doctor en leyes. Y él era el que estaba trabajando en esa época que había dejado el colegio, estaba trabajando en la Dirección General de Intereses Marítimos y le habían propuesto que se incorpore a la Armada. Él aceptó, tenía que irse a estudiar en la Escuela Naval para hacerse, digamos, marino, pero no de arma, sino especialista dentro de las leyes, y le dijeron que busque a alguien que le sustituya. Como me conocía a mí, me vino a proponer. Yo venía, acuérdese, de la dictadura de Velasco y después de Morales Bermúdez. Yo con los militares no quería saber nada. Entonces le dije, muchas gracias, pero no. Como a los 2 meses me vuelve a insistir la segunda vez. Le dije que no. Para el mes de junio, se me acerca y me dice, mira, Carlos, no creen que tú no quieras, sino que piensan que yo no he buscado a quien me pueda sustituir. Por favor, te pido
yo tengo que, pasado mañana, tengo que irme ya a Salinas. Anda tú y diles que no. Entonces, yo entré, fui a la Comandancia General de Marina, a la Dirección de Intereses Marítimos. Carlos Flores Uzcategui, vicealmirante, era el director general de Intereses Marítimos. Con la secretaria me anuncio. Entonces ella le dice, es el licenciado Carlos Bacasela, el que viene. Hágale pasar. Paso, le saludo, ni bien terminé de saludar. Licenciado, sus funciones van a ser esta. Yo le dejé que termine de hablar. Una vez que acabó, le dije, almirante, muchas gracias. Le voy a decir una cosa. De todo lo que usted me ha dicho, yo no sé nada. Pero perdón, no conozco nada. Pero me conozco a mí y sé que soy capaz de poder afrontar esto. Pero con esas condiciones, yo puse las condiciones. Primero, que en lo que voy a hacer me sienta realizado como persona y pueda crecer como profesional. 1. 2. Aprueba. Aprueba. Por 6 meses. Si me gusta lo que voy a hacer, o si yo les convenzo y les gusto, hablamos. Y en tercer lugar, a medio tiempo, porque tengo un compromiso. Estaba en esa época como profesor, también como profesor en el Colegio Nacional UNE, sustituyendo a un profesor. Si se cumple esto, hablamos. Entonces, julio a diciembre. En enero teníamos nosotros planificados irnos a Lima, porque se casaba la hermana de Raquelita. Yo no sabía que para salir fuera del país, lo que trabajaba con las Fuerzas Armadas, tenían que pedir permiso, tenía que sacar autorización del ministro, y más aún, regresando yo al Perú. ¿Se imaginan? Estamos hablando en el 1979. Yo me vine, me fui a Lima, y al regreso, bueno, fui a sacar mis cosas. Cuando llego, el almirante me dice, licenciado, si usted le parece conveniente, le queremos tener nosotros a tiempo completo, su sueldo sería tanto. Bueno, señor, ahí comenzó todo. Bueno. Pero conste que yo no quise ir a trabajar ahí. Gracias por la explicación, Carlitos. Es una labor muy valiosa la que has hecho dentro de la Marina ecuatoriana. Voy a cortar la grabación. Bueno, Carlos. Quisiera invitarlos a todos el próximo viernes, segunda parte de Galápagos. El próximo viernes. Comuniquen a otros lo que se han perdido para que por lo menos escuchen la segunda parte. Un consejo: cuando tengamos exposiciones, tratemos de anular nuestro micrófono, porque hoy día hemos visto que se estaba cruzando voces ajenas al que estaba conectado con nosotros. Entonces, es una norma de respeto al expositor. Mientras dura la exposición, se cierran los micrófonos. A la hora ya del diálogo, del intercambio y de las preguntas, ahí se abren los micrófonos de nuevo. Agradecemos a todos su presencia y su participación en esta primera charla de Galápagos. Y aprovecho también para agradecer a todos que me han acompañado y me han arropado con sus mensajes, su presencia presencial o virtual a todos los actos que hemos hecho por
la partida de mi esposa. Muchas gracias y buenas noches a todos. Perdón, Agradezco, para mañana. Agradezco la copia del video, por favor. Hoy, mamita. Salvador, para mañana la reunión de Marco. Mañana a las 6 la exposición o el diálogo con Marco con Marco González Ruiz. Mañana a las 6. Sí. Va a haber el enlace. Pero sí, Marco claro. Paz ahí va a hablar mañana. Sí, el enlace lo va a poner Augusto Coelho. Buenas noches con todos. Nos vemos. Buenas noches.